¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Ha sido iniciada o ha sido sugerida por el Policlínico Rizo, del cual formamos parte. El equipo de psiquiatría está aquí presente con ustedes. Entonces, a raíz de todas estas situaciones que han venido ocurriendo durante estas semanas, hemos decidido trabajar en algunos temas que convoquen en relación a la salud mental en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro país. Entonces, en ese sentido, creemos necesario ver qué podemos hacer nosotros como sociedad para estabilizarnos, para tranquilizarnos y sobre todo para brindar algunas pautas generales que puedan servir en el hogar. Es así entonces que hemos preparado el siguiente tema, que se llama prevención de la depresión y ansiedad en la familia. Para eso he tratado de brindar la información más sencilla posible, dado que obviamente esto tiene como destino al público en general, pero quiero que sepan que como profesional de la salud siempre nos debatimos entre brindar lo más amplio posible en los temas que podemos y al mismo tiempo cuidar el tiempo y cuidar que ustedes también puedan entender lo que les estamos ofreciendo. Entonces, para dar inicio con claridad a esta exposición, ¿les parece si definimos algunos conceptos que son importantes desde la salud? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el concepto de ansiedad, dado que la charla tiene que ver con depresión y ansiedad en la familia y cómo prevenirla. Empecemos pues por definir ansiedad. La ansiedad es aquel estado mental y físico que determina en la persona el que sienta una gran inquietud. Además puede propender a que la persona tenga cierta excitación motriz y finalmente desemboque en estados de inseguridad y miedo. De hecho, se conoce que la ansiedad tiene mucho más que ver con dificultades para el control racional del miedo, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con todo lo que vendrá hace que la persona comience a generar más y más ansiedad. La ansiedad suele ser algo que tiene que ver con aquello que se siente, ¿no? Entonces, la sensación de ansiedad puede llegar a ser muy sofocante para algunas personas. Bien, en ese sentido, se puede contrastar con el concepto que vendríamos a tomar a continuación, que es la depresión. La depresión es un estado anímico caracterizado por tristeza, fatiga, baja autoestima y además escaso interés en el vínculo que la persona puede hacer hacia sus actividades propias, hacia sus actividades sociales. Al mismo tiempo, la persona no siente la necesidad de que esto deba cambiar. Es un estado un poco más permanente, ¿no? Es una situación que se trabaja por mucho más tiempo y tiene que ver con factores afectivo-anímicos. El estrés, que es otro concepto que es importante definir y que siempre hemos tratado de definirlo con mayor precisión, el estrés es el conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante ciertos estímulos aversivos. Un estímulo aversivo es usualmente algo que no es del agrado de la persona, ¿no? El estrés puede incluir respuestas de ansiedad, sí, usualmente sí, es muy frecuente que esto ocurra. Vamos a identificar dos conceptos más que me parecen importantes dada la coyuntura, que son el concepto de cuarentena. La cuarentena tiene que ver con una separación preventiva de las personas con el fin de evitar su movilidad en un área determinada para prevenir contagios, aunque no tengan síntomas. Y el aislamiento, que es otro concepto importante que tiene que ver con la capacidad epidemiológica de ciertos sectores de la salud de separar en forma preventiva a las personas que se sabe que tienen síntomas. Entonces ahí radica la diferencia. Estos dos últimos conceptos obviamente no tienen mucho que ver con la salud mental, pero son conceptos que me parecen importantes para que se pueda identificar todas las situaciones que vamos a ir describiendo a continuación, porque lo que vamos a describir tiene que ver con ansiedad o depresión vinculados a situaciones de cuarentena o aislamiento, ¿no? Entonces es para brindar el marco general. Muy bien, en ese sentido vamos a dar paso a una siguiente interrogante que me gustaría que se formulen todos, ¿no?
¿Existen diferencias entre las reacciones de las personas? Cuando decimos reacciones, vamos a identificar a qué, ¿no? Usualmente decimos reacciones ante situaciones de estrés. Entonces, cuando decimos si hay diferencias entre una persona u otra, obviamente tenemos que identificar con qué lo comparamos, ¿no? Por supuesto, usualmente hay diferencias cuando se trabaja entre situaciones de personas que son mayores de edad, menores de edad. En personas que son adultos mayores no responden igual que las personas adultos. Y además tampoco es igual la respuesta que se brinda desde las personas que ya vienen realizando un tratamiento en salud mental versus aquellas personas que aún no están realizando un tratamiento en salud mental. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que en muchos aspectos las personas que vienen realizando tratamientos en forma ordenada, en forma consecutiva y que al mismo tiempo han visto los frutos de ese tratamiento, tienen una ventaja respecto a aquellas personas que o han hecho tratamientos que no son adecuados o sabiendo que tienen dificultades no han hecho un tratamiento, ¿no? Porque aquellas personas que han realizado un tratamiento tienen usualmente las herramientas de manejo frente a situaciones de estrés. Entonces, esto puede resultar una ventaja competitiva en esta situación, ¿no? Es importante destacar que muchas personas teniendo síntomas de problemas mentales deciden no hacer la consulta, ¿no? Vamos a dar paso a una siguiente pregunta, que es, ¿puedes identificar a alguna persona que te cuida o que se preocupa por ti? Bueno, espero que en casa todos los que nos están viendo puedan afirmar que esto es así. Usualmente las personas tenemos a alguien que nos cuida, nos protege. Obviamente esto tiene mucha relación con todo lo que hayamos hecho nosotros para que esto pase, ¿no? Entonces podemos aplicar una metáfora que es comparar nuestras relaciones con un jardín. En la medida que se cuide, florece. Además, es importante sentir que nos pueden cuidar, no solamente ser cuidadores, sino también sentirnos cuidados, ¿no? Un mimo, una caricia puede ser muy importante para que esto realmente florezca, ¿no? La pregunta 4 ya nos va acercando mucho más al tema del cual necesitamos hablar, que tiene que ver con, entonces, ¿cuáles son las reacciones habituales en situaciones de emergencia? ¿Una cuarentena es una situación de emergencia? Bueno, definitivamente sí, ¿no? Es una situación que se brinda para que veamos cómo nos resguardamos, ¿no? Entonces, déjenme informarles que las reacciones pueden ser muy distintas en diferentes regiones, en diferentes lugares, se asume mucho la idiosincrasia de cada lugar, pero hay varios factores en común. Las personas frente a situaciones de emergencia o estrés usualmente reaccionan con ansiedad, con preocupación y muchas veces con algunos síntomas de aparición de problemas mentales. Entonces, ¿qué reacciones pueden incluirse? Las reacciones vinculadas a los temores de enfermedad o a los temores de que nuestra salud se vea afectada, nuestra salud de los seres queridos, ¿no? Las reacciones que tienen que ver al miedo a ser contagiado de algún proceso infeccioso. Las reacciones también pueden tener que ver con si es que yo ya sé que tengo el proceso de contagio, de contagiar a mis seres queridos, ¿no? También puede ser una reacción lógica, ¿no? Las reacciones que tienen que ver además con el proceso de cuarentena en sí mismo, ¿no? La cuarentena en sí es un proceso macro que nos envuelve a todos. Todos los peruanos estamos pasando la cuarentena, pero en sí mismo puede ser un factor estresante, sí, por supuesto, ¿no? Las reacciones en relación a la economía, al trabajo, al abastecimiento de nuestro hogar y a pensar cómo se desenvolverá la situación, ¿no? Yo siento que este es uno de los factores que genera tanto estrés como la enfermedad en sí. Entonces, esto puede desencadenar en otro tipo de reacciones. Por supuesto, muchas personas reaccionan con rabia, sobre todo cuando se toca la economía o se pierde el trabajo, con mucha frustración, y muchas otras personas pueden reaccionar de otras maneras, por ejemplo, con aburrimiento, ¿no? No sé qué hacer si tengo tanto tiempo libre. Pero también se puede reaccionar
de formas creativas, ¿no? Entonces, a muchas personas que han perdido el trabajo o que ya no pueden trabajar porque eran informales, pues están viendo la forma de cumplir con su cuarentena, de ser responsables, pero también de generar algunos ingresos, ¿no? Finalmente, la reacción que he reservado para el final, pero que es la más importante de todas, es el miedo a la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que pasará en el futuro? ¿Cómo es que nosotros veremos las situaciones más adelante? ¿Saldremos de este proceso? Entonces, esto puede desencadenar mucha más ansiedad porque es como un caldo de cultivo, ¿no? La incertidumbre va trabajando en cada uno de nosotros de forma que va haciendo que nuestros temores crezcan, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy importante controlar o establecer metas respecto a esto porque nadie sabe qué es lo que va a pasar y todos somos responsables de que las cosas que pasen sean para nuestro bien. Bien, entonces, ¿cuándo podremos decir entonces, doctor, que padezco de un problema de ansiedad? Bueno, los síntomas de ansiedad usualmente ocurren como una respuesta a algún miedo, ¿no? Entonces, si informamos que el miedo en este caso es a estar encerrado, a contagiarme, a no tener trabajo o cualquier otra de las situaciones que hemos mencionado, es casi natural que todos tengamos cierto grado de temor. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para saber si ya tengo un problema de ansiedad? Bueno, usted tiene que identificar si este miedo del que estamos hablando es una situación incontrolable. Si usted no puede controlar este proceso, esta sensación que muchas veces se siente como un nudo en la garganta, que muchas veces vincula a pensar y pensar en qué pasará, qué podré hacer, y que esto al mismo tiempo no permite que usted se pueda desenvolver en su hogar, en su trabajo o donde se desenvuelve habitualmente, sí, podríamos decir que ya estamos vinculando esto a un trastorno de ansiedad. Entonces, el eje de toda ansiedad es pensar y sentir que nuestros recursos son limitados y que el futuro es crítico. Mientras tanto, pasando ya a una siguiente situación, ¿cuándo podría decir que presento síntomas depresivos? Que es nuestra sexta pregunta. Los síntomas depresivos no siempre se manifiestan de igual forma que los síntomas de ansiedad. Mientras que la ansiedad es ominosa y desencadena reacciones corporales, como por ejemplo las personas se ponen a temblar, sienten que su corazón late en exceso. Muchos casos de crisis de pánico se confunden con síntomas de la enfermedad porque no pueden respirar, pero ¿cuál es el vínculo o cuál es la separación entre uno y otro? El estado de miedo. El miedo desencadena muchas respuestas corporales, como las que he descrito. Eso tiene que ver con la ansiedad, mientras que con la depresión la situación es muy diferente. Los cuadros depresivos usualmente son conducidos a través de un hilo de desesperanza. Entonces las personas que tienen mucha desesperanza usualmente van desembocando a situaciones de mucha tristeza, abatimiento, decaimiento, falta de concentración. Muchas veces empiezan a sentirse culpables, poco a poco comienzan a notar que no pueden dormir o en algunos casos, por el contrario, duermen en exceso. Muchas personas además sienten que tienen dificultades para ingerir alimentos, no tienen hambre, y muchas personas tienen una sensación de fatiga, no desean levantarse, no desean hacer sus actividades. Esto debe durar por cierto tiempo, debe ser consecutivo, más de 15 días es lo habitual. Entonces, ya tenemos los conceptos medianamente claros de ansiedad y de depresión, ya tenemos más o menos el techo de la diferencia entre lo que debería ser normal y lo que resulta patológico. Ahora, ¿cómo es que llegamos al eje de esta sesión? Porque todos han entrado acá porque yo quiero prevenir no tener esto. Bien, entonces vamos a pasar al eje de la sesión. ¿Esto se puede prevenir, doctor? Sí, se puede prevenir. Podemos intentar los siguientes consejos. Sea usted consciente, por favor, sea usted consciente del riesgo real. El riesgo real es una situación difusa,
No todos podemos entender el riesgo de la misma manera. Entonces, hay que tener una perspectiva clara. Si usted, amigo, amiga, no conoce bien cómo se contagian las personas, compártalo con su entorno, averigüe, indague, fíjese cómo es que usted puede prevenir el contagio. Solo de esa manera podrá tener usted una perspectiva clara de qué es lo que debe hacer para evitar ser contagiado y para evitar contagiar. Y al mismo tiempo cuida a su propio cuerpo y cuida al resto de su familia, ¿no? Entonces, infórmese y sobre todo identifique el umbral que le va a permitir identificar o le va a permitir saber si usted se está poniendo en riesgo o no. Bien, hablemos del afronte. El afronte es un recurso importantísimo en las personas porque tiene que ver con la capacidad de darse cuenta de nuestras propias fortalezas. Cuando una persona afronta un duelo, a muchos les ha pasado, se da cuenta de que hay situaciones que se tornan inevitables. Entonces, una pérdida, como puede ser esta situación para muchas personas, usualmente se torna inevitable. Pero la persona tiene los recursos para sobrevivir a esa pérdida. La mayoría de veces tenemos los recursos propios y si no nos damos cuenta, podemos recurrir a nuestro entorno para que estos sean evidentes. Entonces, reconozca sus fortalezas propias, infórmese y póngalas en práctica. Haga todo lo que puede hacer en su hogar para sentirse útil. La sensación de utilidad tiene mucho, mucho que ver con la capacidad de la persona de tener autoestima. Tener una autoestima sana hace que la persona pueda seguir adelante con rutinas que le permitan establecerse en utilidad hacia el entorno y eso disminuye o atenúa las respuestas de estrés elevadas. Sea creativo, relájese. Eso quiere decir que muchas veces las personas no sabemos relajarnos. Muchas personas han entrado en crisis por esta situación y muchas personas no saben cómo hacer para recordar cómo es una respiración sana. Por eso insisto mucho en las consultas en darse cuenta de cómo pueden hacer para retomar el control respiratorio. Eso es muy importante y eso facilita que las personas puedan volver a un estado basal, inclusive modificando la frecuencia cardíaca. Evite aislarse. El aislamiento social es algo que todas las personas debemos evitar porque somos seres sociales. Naturalmente el ser humano es un ser social. Entonces, lamentablemente, lo que trae aparejado una cuarentena es una tendencia al aislamiento, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Es por nuestro propio bien, por supuesto, pero dentro del hogar podemos hablar con las otras personas, hay que intentar llevarse bien con las personas con las que vivimos. Si no se puede, habrá que fomentar a través de redes sociales todo lo que se pueda para llevarse bien con las personas que no vivan conmigo, pero sé que están pendientes de mí y yo puedo estar pendiente de otras personas. Por último, y no menos importante, bríndese oportunidades en el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me puede hablar este doctor de crecimiento en esta temporada? Bueno, toda situación de crisis trae aparejado en sí la oportunidad de crecer. Obviamente esto no será llevado a cabo por todas las personas en el mismo grado, pero por ejemplo, adquirir habilidades que antes no se hubieran pensado, como quizás ser más ordenado, adquirir el hábito de la lectura, aprender a cocinar o inclusive capacitarse a distancia, podrían ser herramientas que no se pensaron en su momento, pero que ahora resultan fundamentales, ¿no? Entonces, el crecimiento no tiene que verse solamente desde un ámbito académico, no es hacia eso hacia donde apunto y mucho menos económico, ¿no? Hay muchas formas de crecimiento que representan para la persona el sentirse útil. Vamos a ir acortando porque obviamente estoy fuera de tiempo hace rato y quiero decirles que todas las respuestas que tengan voy a tratar de hacerlo al final con un poquito más de tiempo y detalle, así que no se preocupen. Vamos a hablar un poquito del estigma. El estigma es una serie de creencias basadas muchas veces en la combinación de tres factores, ¿no?
el miedo, obviamente contagiarse da mucho miedo, el desconocimiento, las personas que no conocen cómo se realiza un contagio o cómo es una enfermedad, usualmente no entienden cómo podrían hacerlo, y finalmente las respuestas inadecuadas de afrontamiento de la persona. Entonces, si yo, por ejemplo, viviera en alguna provincia del Perú, llamemos, no sé, Ucayali, o alguna de las provincias de la región Ucayali, ¿no? Y de pronto veo que llegan las personas que solían vivir en la región donde estaba y comienzo a decirles, retírense, váyanse de acá, no queremos ser contagiados. Bueno, eso genera estigma. Entonces, es nuestra responsabilidad como sociedad evitar situaciones de este tipo, ¿no? Es la responsabilidad efectivamente de todas las personas, autoridades, que se brinde para que todas estas personas que están volviendo a sus regiones puedan regresar a un lugar seguro. Pero es la responsabilidad tanto del que regresa mantener su cuarentena como de las otras personas evitar el estigma. Nadie tiene la culpa de haber sido contagiado a menos que sea por acciones irresponsables. ¿Qué podemos hablar sobre el cuidado de los trabajadores de la salud? Quiero hablar un poquito sobre esto. Es un asunto muy esencial en el mundo. Como médico, sé del trabajo que realizan mis colegas y sé de la abnegación que tienen muchos profesionales de la salud, no solamente médicos, enfermeras, técnicos, todos los profesionales de la salud tienen en sí el hábito de servir. Entonces, hay muchas personas que están en la primera línea de atención de este proceso de enfermedad y sufren una gran sobrecarga laboral a la que se añaden además dificultades propias en el sistema de salud público, que bueno, son innegables, y muchos otros factores además de índole personal. Entonces, el cuidado de estos profesionales es fundamental. Es responsabilidad tanto de la persona el buscar la ayuda, pero también es responsabilidad del sistema y de cada uno de los profesionales de la salud mental el cuidar que estas personas, para que sigan funcionando, para que sigan haciendo su excelente labor, tengan un poco de respiro en su salud mental. Y es importante que todos recuerden que nadie es invulnerable, ¿no? Entonces, así como los médicos cuidamos, también es importante que cada uno aprenda a ser cuidado. Bueno, ha sido un gusto transmitir en esta oportunidad, así que bueno, me voy a poner al día en todas las preguntas que me han realizado. Eh, bueno, a ver, tenemos la primera, ¿cómo tratar la depresión en los adultos mayores en esta época de cuarentena? La depresión en los adultos mayores reviste ciertas particularidades porque muchas veces puede tener componentes cognitivos. Los componentes cognitivos son todas aquellas situaciones en las cuales el adulto mayor pareciera que no tiene o no está en capacidad de recordar bien o de responder a ciertos estímulos como lo haría una persona de menor edad, ¿no? Entonces, sí es importante que tenga una evaluación para determinar si requiere algún tipo de abordaje o psicoterapéutico o abordaje psicofarmacológico, vale decir, con un tratamiento de medicación. Sí debería evaluarse, ¿no? Por esta situación que reviste cierta gravedad. Eh, ¿Cómo debo hacer para que a mi hijo no interfiera en su salud mental este encierro? Bueno, si ha podido entender la charla, creo que es muy importante que primero identifique qué edad tiene su hijo y qué actividades puede hacer de acuerdo a esa edad, ¿no? Entonces, todas las edades en el crecimiento tienen una tabla promedio donde pueden realizar cierto tipo de actividades. Si se trata de un niño, por ejemplo, hasta los 10 años, desde los 4 hasta los 10 años, el juego es una actividad natural entre ellos, ¿no? Es importante que se brinde actividades de juego y también se brinde actividades de estudio. O sea, ambas situaciones son importantes para los niños y en buena cuenta el establecer rutinas saludables tanto para usted como para su niño podrían ser una buena estrategia, ¿no? Ahora, si hablamos de una persona mayor, llámese entre 12 a 16 años, ya las situaciones son un poco más diferentes, ya tienen un poco más de conciencia de la situación, estamos hablando de pubertad, adolescencia, entonces las personas usualmente ya tienen la capacidad de entender y determinar ellos mismos qué actividades deben hacer. Es importante simplemente que lo guíe en los aspectos de responsabilidad que implica, ¿ya? Tanto el estudio
como la diversión, ¿no? Algo que no he mencionado en la charla que he brindado es, para nosotros siempre es importante el sueño. Los pacientes que atiendo seguramente recordarán esa frase, ¿no? El sueño es fundamental en cada uno de nosotros. Si cuidamos solamente por lo menos esta parte, tenemos ganada por lo menos el tercio de la batalla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sueño brinda herramientas de descanso a la persona, brinda la capacidad de poder enfrentar lo que venga el día siguiente y brinda la capacidad de hacer como una especie de reset, ¿no? De lo que haya pasado antes. Entonces, si el sueño es reparador, la persona en sí también tendrá herramientas para afrontar situaciones de estrés en el futuro. ¿Qué es el estigma? Bueno, el estigma, ya lo había explicado, es una serie de 3 factores que tienen que ver muchas veces con el desconocimiento y tiene además que ver con situaciones que un poquito que se replican, ¿no? Si yo veo que alguien, digamos, evita o critica duramente, es muy probable que yo lo haga. Sí, tiene también que ver con ciertos factores sociales, ¿no? Entonces, en salud mental sabemos muy bien que el estigma no es una situación favorable, ¿no? Muchos de nuestros pacientes, muchos de nosotros también hemos sufrido situaciones que tienen que ver con ello, ¿no? Mientras menos se entienda, más fácil se critica. Y eso obviamente repercute en la salud mental de quien es criticado, ¿no? Entonces, apliquemos un poco de empatía, ¿no? ¿Cómo se sentiría la persona que critica si a esa persona le critican, ¿no? Es difícil sostener la situación si es que no se ve desde el otro lado. Bueno, buenas tardes, doctor. ¿Esto se puede prevenir? Habría que definir qué es esto, ¿no? Si hablamos del tema de la charla, es importante que apliquemos los parámetros que hemos especificado. Personas sanas, personas con problemas de salud mental. Las personas sanas con una capacidad de afrontamiento adecuado, ¿pueden prevenirlo? Sí. Las personas que ya tienen dificultades en la salud mental, ¿pueden prevenirlo? Bueno, prevenirlo ya no, porque ya lo han tenido antes de la situación de pandemia inclusive, ¿no? Y puede que tengan tan buenas reservas que ya hayan aprendido a sobrellevar bien situaciones de nuevo estrés. Entonces, en ambos bandos pueden haber situaciones que sí permitan que la persona prevenga situaciones de estrés nuevo. Buenas tardes, doctor. ¿Podría decirnos signos de alerta de depresión en adolescentes y niños? La depresión en adolescentes y en niños es variable. En niños menores, vamos a volver al esquema que habíamos trabajado de los niños de 3 hasta los 10 años, salvando las grandes diferencias por edad, pueden tener que manifestar situaciones diferentes, ¿no? Quizás muchas veces el llanto descontrolado, muchas veces se callan, no hablan, están reticentes, no quieren salir, se brindan mucho más a situaciones de miedo, ¿no? Mientras que en adolescentes el proceso suele ser diferente, en púberes o adolescentes, dado que ya hay un mayor contacto social, usualmente se brindan mucho más a situaciones de irritabilidad y alteraciones del sueño. En tercer lugar, es importante también notar alteraciones para los hábitos alimenticios, ¿no? Los adolescentes se irritan con suma facilidad y además descuidan muy fácilmente las rutinas, ¿no? Entonces, una persona que vea estas situaciones en su familia, sí estaría bueno que dialogue con sus hijos de cualquier edad, dialogue, pregunten directamente si hay situaciones atemorizantes, si hay situaciones que no puede sostener, si ha tenido miedo de alguna situación. Entonces, como padres o como hermanos, en algunos casos, es importante hablar, ¿no? Brindarse a que la persona, el adolescente o el niño, pueda responder con naturalidad. Bueno, entonces, doctor, buenas tardes. ¿Cuándo podría decir que padezco de un trastorno de ansiedad? También has explicado, la ansiedad es un proceso natural porque todos en algún momento hemos sentido ansiedad, pero deviene en patológica o en enfermedad cuando es por un tiempo determinado, es incontrolable, no permite que nosotros realicemos nuestras actividades en forma cotidiana
y además interfiere con nuestra vida diaria de una manera fuerte, de forma que no podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos brindarnos a nuestra familia como lo solíamos hacer antes, ¿no? Entonces, eso ya es un trastorno de ansiedad. Algunos subtipos específicos de ansiedad devienen en otras características, ¿no? Por ejemplo, una crisis de pánico es una situación abrupta, inesperada, donde la persona no puede respirar fácilmente y tiene una sensación de muerte inminente. Es una crisis en ese momento, ¿no? Entonces, es importante que sepamos esto porque muchas personas pueden decir, no puedo respirar, por ende, ya me contagié de coronavirus. Hay que determinar que para los síntomas de infección respiratoria hay otras características, ¿no? Como por ejemplo tos, fiebre, decaimiento, inclusive puede haber diarreas, ¿no? Que estos síntomas no están en una crisis de pánico, ¿no? La única situación que las conecta podría ser la dificultad respiratoria, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el antecedente. En un caso, el antecedente epidemiológico y en el otro caso, el antecedente de que la persona ya era nerviosa, ansiosa, evitativa, que tiene dificultades en su manejo emocional. Bueno, entonces ahí podríamos ir identificando algunas cosas, ¿no? Buenas tardes, doctora. ¿Hay alimentos que puedan ayudar a evitar el estrés? Bueno, sí, hay muchos estudios recientes y no tan recientes que hablan del segundo cerebro que viene a ser el intestino. Muchas personas ya han optado por una alimentación más saludable y se ha visto que esto tiene una ventaja competitiva versus la comida chatarra, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando específicamente? De los lactobacilos. Yo no voy a hacer en este video ninguna propaganda respecto a esto, pero sí hay ciertas bacterias positivas o saprófitos, como los llamamos en medicina, como los lactobacilos, que hacen o determinan que nuestra capacidad de afrontamiento de situaciones sea mucho más elevada que en situaciones donde no tendríamos esta flora bacteriana normal. Entonces, sí hay, es cuestión de que usted averigüe un poquito, de ver qué situaciones o qué procesos brindan estos lactobacilos. ¿Cuándo podría decir que presento síntomas depresivos? También se ha especificado, por lo menos 2 semanas, por lo menos 15 días, de tener síntomas reiterados de tristeza, muchas veces con tendencia al llanto, muchas veces no, apatía o decaimiento, sensación de malestar, no solo un malestar físico, sino es un malestar mucho más del decaimiento, ¿no? De la fatiga en sí misma. Y muchas veces tiene además que ver con alteraciones funcionales, como la persona no puede dormir o duerme demasiado, o sea, pero el eje es que el sueño está alterado. De la misma forma, la alimentación, come muy poco o come en exceso, pero es un cambio llamativo, ¿no? No es que ya la persona lo haya hecho de siempre, no, es un cambio llamativo, reciente, reiterado. Muchas veces puede correr acompañado de sensaciones de culpa, de dificultades para la concentración y además de otro tipo de dificultades como ideas rumiativas, ideas reiteradas de que algo está mal o de que yo no funciono bien, de que mi autoestima está baja. Entonces, el llamar al trastorno depresivo como tal implica toda una serie de síntomas en un tiempo determinado. No es la tristeza cotidiana, ¿no? Hay personas que se sienten tristes por 1 hora y dicen, ya me deprimí. No es así, no es así. Eso hay que desterrarlo para siempre. La depresión como trastorno tiene características propias en tiempo y bajo ciertos criterios. Está atendiendo el policlínico está haciendo todo lo posible para estar en contacto con sus pacientes y esta es una de las mejores formas que ha logrado el policlínico hasta ahora. Esperamos que de acuerdo a las medidas implantadas por el gobierno y funcionando a esta situación, acatando esta situación, podamos estar cada vez más cerca, ¿no? Buenas tardes, doctor. Mi papá ha llevado un tratamiento antidepresivo, actualmente no está tomando y veo que el momento que estamos pasando y la salud de mi mamá le está afectando. ¿Qué debo hacer ahora? Es importante que esto lo diga y lo aclare para largo, ¿no?
todos los tratamientos en salud mental, todos los tratamientos en salud mental, sean llevados por el psiquiatra a través de medicación y seguimiento psiquiátrico, o sean llevados por el psicólogo a través de terapias, deben continuar. Entonces, muchas veces hay factores económicos que limitan o que la persona no puede desplazarse. Bueno, es importante que se pongan en contacto con la persona que los trata para que la situación continúe. Porque muchas veces cierto tipo de tratamientos, como los tratamientos antidepresivos, requieren cierto tiempo y requieren cierto mantenimiento de dosis de medicación. Es decir, jugar con estas moléculas no es lo más saludable. Entonces, muchas personas lamentablemente dejan los tratamientos o lo peor que podría pasar es que la misma persona, el mismo paciente se pone a hacer su propio tratamiento y dicen, no, ya para qué voy al psiquiatra, ¿no? Ya, pero eso en sí es un factor de irresponsabilidad, porque el responsable de ese tratamiento es quien se lo brinda. Entonces, lleguen a acuerdos con las personas que realizamos tratamientos, porque sí es importante tener la opinión del facultativo, ¿no? Entonces, la respuesta es, busque usted a la persona que lo trata. Si no lo encuentra, busque uno nuevo, porque muchas personas que atendemos en salud mental estamos pendientes de nuestros usuarios. Doctor, ¿es hereditaria la esquizofrenia? No es un tema que se ha brindado a esta charla, pero bueno, podemos brindarle algunas características, ¿no? La esquizofrenia es un trastorno mental, es digamos el prototipo del trastorno mental que tiene ciertos agravantes. La esquizofrenia puede tener componentes hereditarios, pero no es hereditaria en un 100%. Se habla de vulnerabilidades genéticas, de susceptibilidades genéticas, pero también se habla de susceptibilidades en el medio ambiente. Es decir, debe reunir ambas características, ¿no? No es 100% hereditaria. ¿Los trastornos del sueño se pueden tratar con medicamentos en adultos mayores? Sí. Los trastornos del sueño usualmente deben tratarse con medicación en la mayoría de personas, ¿no? Esto es una limitante para muchos aspectos porque muchas personas no tienen la posibilidad de hacerlo si es que no tienen la consulta. Bueno, pero anímense a consultar, ¿no? Es importante esto. No todos los medicamentos que se usan para dormir producen dependencia. Esta situación la debe controlar un facultativo porque el facultativo debe ver qué es lo que necesita la persona. Doctor, buenas tardes. ¿El estrés o la ansiedad causan dolores corporales y si existen algunos ejercicios para aliviarlos? Es una excelente pregunta, mi estimada oyente, porque, bueno, sí, existe el síndrome llamado síndrome de fatiga crónica que se vincula mucho a situaciones de ansiedad y depresión, a ambos, ¿no? Además se vincula mucho a otros procesos, como por ejemplo la fibromialgia, ¿no? Entonces, en un síndrome de fatiga crónica la persona sufre de muchos dolores, inclusive puede tener ya el diagnóstico por parte de su reumatólogo de fibromialgia, pero al mismo tiempo la persona ser como taciturna, apagada, decaída y sobre todo muy fatigada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce la fatiga? Bueno, ciertas moléculas que tienen que ver como factor común a todos estos procesos, ¿no? Ansiedad, depresión y cierto tipo de fatiga específica que causa dolor. Entonces, sí, sí hay situaciones vinculantes entre todos estos procesos, ¿no? Ahora, la pregunta inversa sería, ¿la ansiedad causa siempre dolor? No causa siempre dolor, pero cuando lo causa sí puede ser algo muy molesto, ¿no? Entonces, en ese caso, para determinar qué es lo que está pasando, sí estaría bueno que usted haga la consulta respectiva, ¿no? Bueno, muchas gracias por el comentario, señora Karina. Teresa León, el repartir actividades y responsabilidades en la casa es bueno para mantener la mente ocupada, es fundamental. En la medida que todos tengamos algún grado de ocupación, nos brinda el sentido de utilidad. Y si somos útiles, nuestra autoestima se fortalece. Buenas tardes, doctor. ¿Se puede identificar a alguna persona que te cuida o se preocupa por ti? Bueno, lo importante es que cada uno sepa cómo está nuestro entorno, ¿no? Es justamente en estos momentos donde cada uno de nosotros se da cuenta de qué es lo que hemos hecho para que las personas realmente se preocupen por nosotros, ¿no? Entonces, yo asumo que sí, que todos tenemos, todos, ¿ah? Todos tenemos a alguien que nos cuida, ¿no?
Muchas veces podrá estar presente, muchas veces no. Muchas veces podrá estar vivo, muchas veces no. Estas son situaciones obviamente más hipotéticas, ¿no? Pero el sentir es, yo siento que en algún momento todos nos hemos sentido queridos, cuidados, ¿no? ¿Habrán situaciones agravantes? Sí, por supuesto. En la consulta vemos muchos casos que expresan mucho dolor, pero siempre les recuerdo, siempre hay una luz detrás del túnel, ¿no? En el sentido de que por más doloroso que sea el proceso, siempre hay alguna persona que está ahí. No será lo ideal en muchos casos, pero está. Entonces, es importante esto, ¿no? Puedo tomar pastillas para dormir, pero al despertar sigo cansada. Ya, esto tiene relación con la pregunta anterior, con dos de las respuestas anteriores, ¿no? Primero, el psiquiatra debe evaluar qué medicación le da para que esto no pase y también debe evaluar si es que hay algún vínculo entre lo que he mencionado como problemas de insomnio, pero también el síndrome de fatiga crónica, ¿no? Entonces, probablemente podamos estar hablando de situaciones conexas en el caso que usted pregunta, Ana. Marcela Bravo, lamentablemente no pude escuchar la charla. Me gustaría saber si se aclaró sobre las causas predisponentes que pueden venir desde mucho antes de este tiempo en la persona, como por ejemplo vivencias de la infancia de la persona. Bueno, sí, estimada Marcela, muchas veces las situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida moldean mucho de nuestras respuestas en la actualidad. Entonces, esto no es una hipótesis, ¿no? Acá estamos hablando de situaciones estresantes que en ciertos casos pueden constituir factores de trauma. El trauma en psiquiatría no es como en traumatología, que se rompió un hueso, ¿no? El trauma en psiquiatría tiene que ver con ciertos factores determinantes de nuestra conducta que no los podemos evitar y que están permanentemente en nuestra mente, ¿no? Entonces, sí, hay factores tanto protectores como factores predisponentes, ¿no? A lo largo de nuestra vida, todos tenemos factores de protección y factores predisponentes. José Arce dice, doctor, muy buena la charla, ¿la marihuana calma la ansiedad? Bueno, los estudios en marihuana son muy controversiales, pero recomiendo en todo caso la que tiene mucha más experiencia con situaciones de marihuana y la conducta en general, es la doctora Mary de la Oliva, que también trabaja en nuestro policlínico. Mi experiencia en el tratamiento de los casos con marihuana, si bien es cierto, es un poco limitada, pero definitivamente sí puedo responderle al señor José Arce. La marihuana tiene muchas dificultades para las personas que la fuman con frecuencia, ¿no? Han sido muchos los casos, muchos, que han venido con situaciones de dificultades emocionales o inclusive con crisis de pánico, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? Ciertamente de factores genéticos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que a una persona le pase que tenga una crisis de pánico con la marihuana tiene más que ver con su carga genética que con situaciones del tipo de marihuana u otros factores, ¿no? Entonces, la marihuana en sí misma puede ocasionar problemas de ansiedad, sí, puede ocasionar. De que en algunas personas les calme la ansiedad, bueno, sí, también lo he escuchado, ¿no? Pero no sé si sea lo más generalizado en todo caso, ¿no? Valeria dice, mi hijo es muy activo, incansable y le cuesta dormir. ¿Puede ser un problema? Mm, Habría que determinar antes de ver si esto puede llegar a un diagnóstico, ¿no? El hecho de que sea muy activo, incansable y le cueste dormir es bastante genérico, ¿no? Solamente con esas atribuciones yo no me atrevería a decirle que ya estamos hablando de una dificultad, ¿no? Habrían que evaluar situaciones como la edad de su hijo, como si esto ha pasado también con alguno de sus hermanos, y si es que el hecho de que no pueda dormir tiene que ver con la interferencia de otros factores, ¿no? Como por ejemplo otras distracciones, pantallas o algunos otros factores que hagan que no pueda dormir. De todas maneras, esperemos un poco, no estaría mal que se brinde algún tipo de consulta, ¿no? Si es que la situación es muy onerosa, ¿no? Buenas tardes, doctor. En esta etapa de cuarentena tengo un familiar que siempre quiere estar comiendo todo el tiempo y por las noches no puedo dormir. Bueno, a ver, acá tendríamos que identificar, ¿estamos hablando de la misma persona?
Si es así, si es que la persona está comiendo todo el tiempo y que además no puede dormir, bueno, probablemente tampoco pueda dormir porque también come demasiado en la noche, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, ¿no? De ahí a decir que la persona ya tiene depresión o ya tiene alguna dificultad en su estado anímico, no, en sí mismo no reúne criterios de gravedad. Hay que cuidar el sueño. Quizás haya que modificar el sueño brindando la higiene del sueño, ¿no? Este es un recurso que lo puede brindar no solamente un psiquiatra, lo puede brindar ciertos médicos capacitados, la mayoría de psicólogos clínicos también los conoce, de forma que hay que mejorar los hábitos que la persona tiene para dormir. La misma persona pregunta, me imagino que es porque antes tenía un vicio y como ahora no puede salir, se le puede dar clonazepam. Bueno, sí, hay un determinante que justamente es el vicio, ¿no? Asumo que se trata de algún juego o alguna actividad lúdica. Sí es importante que la persona pueda establecer una higiene del sueño saludable que le permita hacer actividades que, bueno, lo vayan vinculando a un sueño reparador poco a poco, ¿no? Esto se llama higiene del sueño, es una serie de conductas o de situaciones que propende a que las personas podamos dormir tranquilos. Se le da clonazepam, como he dicho a lo largo de la charla, me parece importante que los que demos tratamientos con este tipo de medicación seamos los médicos, ¿no? Entonces, si es que necesita algún tipo de consulta al respecto, bueno, lo podemos ver más adelante. Por ahora le diría que por los antecedentes que me brinda, no sé si sea lo más adecuado en este momento, ¿no? Doctor Ormeño, si ya tenía un tratamiento antes de la cuarentena, ¿debo continuarlo tal cual? Debe mantener el vínculo con la persona que la trata. Vale decir si es psiquiatra, si es psicólogo o cualquier especialidad, ¿no? O sea, acá no, si bien estoy hablando de salud mental, creo que es muy importante que si también tenemos tratamiento en otra especialidad y no se nos ha dado de alta, bueno, hagamos la función de revincularnos, ¿no? Muchas veces los médicos tenemos tantas ocupaciones que no recordamos todos los pacientes que tenemos. Algunos casos sí, obviamente, llevan una agenda espectacular, pero les pido encarecidamente que las personas que ya han estado en tratamiento y que obviamente lo han estado siguiendo o lo han cortado, ¿no? Que se vinculen nuevamente con el profesional que los trata. Hay formas de conectarnos, obviamente en esta era todos nos podemos encontrar, así que por favor traten de hacer lo necesario para que esto ocurra. Bueno, ha sido para mí una charla prolongada. Espero haber sido claro en las indicaciones que he brindado. Muchas veces los conceptos de ansiedad y depresión son un poco ambiguos, ¿no? En sí mismo, muchas personas dicen ya estoy deprimido o soy muy ansioso, soy muy nervioso, ¿no? Pero la situación es, desde el punto de vista del tratamiento, sí tenemos criterios establecidos para decidir cuándo una persona debe hacer un tratamiento y cuándo no. Entonces, esta charla se ha brindado mayormente para las personas que, como muchos en nuestros hogares, tenemos dificultades debido a la cuarentena, pero también tenemos la posibilidad de cuidarnos, ¿no? Entonces, espero que los consejos vertidos en este video se presten para ello, ¿no? Para nuestro cuidado y para la prevención de situaciones que puedan ser difíciles más tarde. Bueno, un gusto nuevamente, agradezco la oportunidad que nos brinda el Policlínico Rizo y agradezco a cada uno de ustedes que ha estado presente con sus inquietudes, con sus interrogantes. A los que no han estado presentes, los invito a ver el video posteriormente. Como Policlínico, vamos a hacer todo lo posible para que estemos en contacto nuevamente, ¿no? Entonces, me despido hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.